Bienvenidos a una nueva noche aquí en directo, espero que estéis genial. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante personal, la sesión de hoy va a ser muy personal y es por eso que quiero que entendáis que todo de lo que hablo aquí lo podéis interpretar como consejos, pero no es más que lo que yo he vivido, es mi experiencia y pues os la quiero compartir porque igual os sirve. Entonces es mi forma de ver las cosas, así que no os toméis esto como verdades absolutas porque no hay una verdad absoluta, pero sí que es cierto que bueno, lo podéis utilizar o no, eso ya depende de vosotros, pero bueno, yo siento que lo que os voy a compartir tiene mucho valor, por lo menos para mí lo tiene. Y os voy a hablar de algo muy personal porque vamos a remontarnos al Fran de hace más de 10 años. Porque ese Fran de hace 10 años no era para nada el Fran que es hoy. E incluso diría más de 10 años. Vamos a ir al Fran de cuando tenía 20 años, ¿vale? Ese Fran era el típico chico que veía noticias, veía La Sexta, se empapaba de toda la negatividad de las noticias. Por eso siempre os digo, es que no veis noticias, no veis noticias. A ver, que lo podéis hacer o no, es mi invitación, ¿vale? Pero yo era el típico que veía noticias, por eso os digo que no son buenas, porque te intoxican la mente, es que es literalmente así, porque si tú estás todo el rato metiéndote información que no es la correcta, te vas a pues meter cosas que no debes meterte, como dice Epicteto, que al final somos lo que dejamos entrar en nuestra mente. Es por eso que os invito a que pues igual no siempre, pero que intentéis la mayor parte del tiempo consumir ese contenido que sabéis que os nutre, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, eso me detonaba o creaba en mí ciertas creencias, como por ejemplo la queja. A mí de pequeño, de adolescente, me decían que era don amargado, porque estaba todo el día amargado, todo el día quejándome. Era el típico que se amargaba por todo. Entonces, hubo un punto en mi vida en el que pues no tenía dinero, literalmente porque era sobre el 2008 en España. Habíamos pasado la crisis del 2008, que hubo una crisis bastante grande, y esa crisis fue la que me hizo darme cuenta de ciertas cosas, porque no encontraba trabajo. Y se dice que uno de los grandes maestros de la vida son unos bolsillos vacíos. Entonces, básicamente eso fue lo que me impulsó a emprender, ¿vale? El tema de no tener dinero. Y a mí me hacía sufrir el tema de que mis amigos iban a la nieve a pasar un fin de semana y yo no podía ir con ellos porque no tenía dinero, y eso era algo pues que me calaba muy hondo y para mí era muy frustrante. Entonces yo tenía un dolor y yo lo veo como un punto como un detonador. Ese fue el impulso que tuve, ahí tuve mi porqué, el huir del dolor. Se dice que buscamos el placer y huimos del dolor. Yo en ese caso quería huir de un dolor que era el sentirme mal por no ir con mis amigos de nieve de fin de semana. Entonces ese dolor me hizo impulsar a emprender. Y ahí fue cuando empecé a cambiar ciertas cosas en mí, que fue dejar de quejarme tanto. Ahí podría decir que me quejaba un poco menos. Entonces empecé a perder miedo. La primera cosa que os quiero aquí ya compartir es que buscamos siempre la seguridad. Yo en ese momento no tenía seguridad y tuve ese impulso para enfrentar ese miedo. Y ese miedo es cambio, es miedo al cambio. Por supuesto estaba en un punto en el que te necesitaba un cambio, así que dejas ese miedo a un lado porque sabes que la única forma de crecer es cambiando. Pero debemos tener en cuenta que el miedo es necesario. El miedo es algo que a nivel evolutivo nos ha ayudado mucho a la hora de progresar como humanidad. Porque la persona que no tenía miedo era la persona que no sobrevivía. Cuando estábamos en tribus hace muchos miles y miles de años, el que no sobrevivía era la persona que no tenía miedo, porque pues no tenías miedo y te mataba un león, por ejemplo. Entonces el miedo era necesario. ¿Qué pasa ahora? Que ahora no hay motivos reales para tener miedo. O sea, si nos ponemos a pensar, hoy en día vivimos mejor que cualquier persona de hace 200 años e incluso que hace 100 años. No, aunque podamos vivir en condiciones, quizás cada uno en condiciones cuestionables, en fin, hay mucha gente, pero la cuestión es que vivimos mejor que hace muchos años, porque incluso podría decir que tenemos el conocimiento en la mano con un móvil. Y es algo que a veces nos cuesta valorar. En el pasado muchas personas tenían que ir a la biblioteca para consumir información. Nosotros desde un móvil lo podemos tener. Y aquí vamos a una cosa importante que siempre os quiero inculcar, que es en la responsabilidad.
Si hay algo que quiero que conozcáis o es el mensaje que quiero transmitiros, es que seáis responsables y proactivos. Pero esta responsabilidad de la cual os quiero hablar es más de proactividad, de aceptación. Vale, voy a asumir mi realidad. Y yo en ese momento, en el 2010, que cuando tenía 20 años, en ese momento asumí la responsabilidad de que, oye, tengo que hacer algo diferente, tengo que empezar a emprender. Y yo no suelo hablar mucho en redes sociales de mi faceta de emprendedor, pero sí que es cierto que fue el primer paso para mi crecimiento personal. Pero ojo, yo no empecé a crecer personalmente de manera consciente hasta 6 años después como emprendedor. O sea, que no conocía el desarrollo personal directamente, porque cuando yo empecé no había las redes sociales como están ahora y no había tanto contenido de motivación, emprendimiento y tal. Eso fue algo mucho más reciente y yo en ese momento era algo que hacía por inercia. Yo no tenía un porqué súper definido, simplemente tenía un para qué. ¿Para qué? Pues para no sentirme mal por no ir a la nieve con mis amigos o porque quiero ir a la nieve con mis amigos. Ese en sí era mi para qué, era para sentirme mejor, porque me sentía mal el hecho de estar en ese sufrimiento. Entonces, el punto importante sería asumir esa responsabilidad. Y luego podríamos decir que viene la calidad de nuestras preguntas, porque ¿qué es lo que realmente nos permite ser víctimas? Lo que nos permite ser víctimas realmente son las preguntas que nos hacemos. ¿Cuál es la pregunta que nos solemos hacer cuando estamos en nuestro papel de víctima? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿No os pasa que cuando estáis en un punto de víctima os hacéis esa pregunta y nos seguimos haciendo? Yo soy el primero que pues tiene sus momentos de víctima. Es que es algo que es natural, porque es natural tener miedo, es natural no sentirte suficiente a veces, y es por eso que es importante identificar cuando estamos asumiendo un papel de víctima que no es el papel que realmente nos va a ayudar a cumplir o llegar a una meta u objetivo. Entonces, nos hacemos esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, la invitación que os quiero hacer es que en lugar de preguntaros ¿por qué a mí?, os preguntéis ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Vale, este fue el punto importante en mi carrera como emprendedor, porque yo decía, vale, perfecto, no encuentro trabajo porque está la cosa muy jodida. Voy a usar esto a mi favor, voy a empezar a emprender, a crear un negocio online. En ese momento no tenía nada de dinero y si algo puedo decir es que nunca me faltó de nada con mis padres, o sea, siempre tuve un plato de comida, pero más allá de eso no tuve nada más, exceptuando que mi padre creyó en mí cuando le pedí dinero prestado para un PC de sobremesa, porque justamente con el que estaba trabajando durante casi 2 años se había estropeado. Entonces yo ya tenía una idea para emprender, pero no podía, porque justamente se estropeó ese PC de sobremesa, ese ordenador. Entonces yo le pedí dinero a mi padre prestado para comprarme una laptop, no, era un ordenador de sobremesa, así pequeño, de más o menos unos 350 euros para la época. Y eso fue lo que me impulsó, me arriesgué. No sabía si me iba a salir bien y me arriesgué. Pero utilicé eso a mi favor. Y ojo, todo de manera inconsciente. O sea, yo en ese momento no había leído nada de todo esto de lo que os estoy hablando. Pero todo había sido de manera totalmente inconsciente. Pero es que sabía que tenía que jugármelo. Y es eso. Me pregunté y dije, vale, tengo que tomar acción, tengo que ser responsable y tengo que hacer algo. O sea, no puedo vivir siempre así. Y ahí fue cuando cambié y dije, vale, tenía una situación en contra y la transformé en algo a mi favor. Ese fue el punto en el que empecé a entender que todo, no puedo decir todo, pero sí gran parte de las cosas depende de la actitud con la cual lo afrontas. Y ese fue el primer punto en mi vida en el que tuve que decidir ser responsable y cambiar un poco. Pero no os voy a negar, o sea, no lo voy a negar. Mantuve una actitud de víctima durante muchísimo tiempo. O sea, eso no lo cambié de la noche a la mañana. Durante muchos años tuve mi actitud de víctima, solo que a veces sabía cómo cambiarlo cuando me convenía. Pero no fue hasta 6 años después que pues tuve una exnovia, lo pasé mal, fue mi primera ruptura amorosa así fuerte. Y ese fue el segundo detonante, que me hizo preguntarme, vale, aquí lo estoy pasando mal, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Y ahí fue cuando conocí la lectura y el desarrollo personal. Ahí fue cuando di con el libro de Wayne Dyer, Tus zonas erróneas, por ejemplo. Me hice esa misma pregunta y justamente lo estaba pasando mal por partida doble
porque uno de mis emprendimientos tuve una penalización de Google, porque yo me dedico, más allá de todo esto, me dedico al SEO, al posicionamiento web, y tuve una penalización de Google que, para que lo entendáis, me echó abajo muchas cosas y o sea, estaba ganando dinero y luego mis ingresos se fueron al suelo completamente. Y eso fue algo que, o sea, entenderlo, o sea, estaba con mi exnovia, que era mi primera ruptura amorosa, y además el tema del negocio. Entonces tenía dos cosas por partida doble y eso, evidentemente, fue un impacto importante. Pero entendí que en el primer momento, cuando empecé a emprender, tuve una situación mala y la transformé en algo a mi favor. En ese punto lo utilicé igual, utilicé la misma filosofía, y aquí fue cuando empecé con todo el tema de la lectura, y eso fue lo que me permitió leer sobre educación financiera y un montón de cosas para seguir aprendiendo. Por otra parte, pues pude salir de esa penalización, de todos los problemas que tuve en el momento, y me quedé con algo muy positivo, el tema de los libros y luego hacer ejercicio. Yo empecé a hacer ejercicio también justamente cuando tuve la ruptura amorosa, porque quería sentirme mejor, quería elevar mi autoestima. Y algo súper importante que quiero deciros es esto: hacer deporte. Siempre os lo voy a decir, tanto en mi contenido como aquí en el podcast, que hagáis deporte. Es algo súper importante y que de verdad no lo dejéis para más tarde. Mientras antes empecéis mejor. O sea, si os queréis quedar con algo muy concreto de este día, quedaos con esto, que es el punto que debéis hacer deporte, porque os ayuda a muchas cosas, a estar mejor con vosotros mismos y a ver las cosas desde otra perspectiva. Y otra cosa aquí que quiero que os quedéis es con que os veáis como el protagonista de vuestra película y entender una cosa. ¿Vosotros iríais a ver una película de un personaje cuya vida sea fácil y sencilla? ¿A que sería aburrido una película de un personaje con una vida fácil, sencilla? Aquí, ¿cuáles son las películas más taquilleras? La de los Vengadores, la de los superhéroes. A mí me encantan los superhéroes porque me encanta toda la mitología que hay detrás. Y es por eso, porque lo han tenido. ¿Y cuáles son los superhéroes? No sé si aquí os gustan los superhéroes, pero entended que una cosa: ¿cuáles son los superhéroes con los que más empatizamos? Spider-Man, que lo ha pasado súper mal. O sea, es más, la gente siempre quiere que Spider-Man lo pase mal. Si Spider-Man no lo pasa mal, la gente se queja. No, es que no es así. O sea, Batman, todo el mundo es fan de Batman. ¿Por qué? Porque lo pasó fatal. Y entended esto, o sea, aplicar todo esto a vuestra vida. O sea, o entenderlo por lo menos, que una vida fácil, al final, no os hará crecer. Entonces, dejar el papel de víctima te ayuda a aceptar tu situación y verlo desde fuera. Una técnica estoica es verlo todo desde tercera persona, salir de tu cuerpo, por decirlo de alguna manera, y verte con perspectiva, verte desde arriba. Eso es algo que te ayuda porque te ves como un avatar, como un personaje de una película. Y eso es algo que cuando lo estoy pasando mal en determinado momento, me ayuda a verlo todo con perspectiva, porque algo importante es la perspectiva de cómo ves las cosas. Y con lo de la película yo creo que os puede quedar un poco más claro el tema de verlo así con perspectiva, porque lo de los superhéroes me parece el mejor ejemplo. Ya que aprender a lidiar con problemas pequeños te ayudará a lidiar con otros mayores en el futuro. Es por eso que los problemas que puedas tener en tu día a día, tienes que verlos algo así como un entrenamiento para que cuando lleguen los problemas mayores puedas estar preparado. Y la gente se confunde porque cree que hablo desde un punto de vista negativo, que sí y no. O sea, tampoco podemos caer en el positivismo tóxico de todo es happy flower, porque no todo es así, la vida también es dura. Yo admito y os digo que la vida es dura también. Entonces no podemos caer en la fantasía happy flower. Ahora, si me das a elegir ser un motivado pendejo o un positivo tóxico o luego un negativo tóxico, mejor dicho, prefiero ser un motivado pendejo. O sea, si me das a elegir las dos perspectivas, que intento estar en el medio, pero si me das a elegir, prefiero ser un motivado pendejo. Pero dejado ese punto aparte, porque bueno, uno por lo menos te permite mirar más allá y crecer, el otro es que directamente te cierras a crecer. Entonces, poniendo el punto de vista, pues bueno, intento estar en medio, eso sí, intento verlo todo desde el punto de vista, vamos a decir, neutral. Pero básicamente es eso: intentad ver vuestra vida como un laboratorio, como un entrenamiento que os ayudará precisamente a derribar esas creencias limitantes que todos tenemos
Pero al final es eso, es ser conscientes de ello para poderlo derribar, ya que, y esto es una frase de Séneca que me encanta, vencer sin peligro es ganar sin gloria. Todo lo que te pasa en la vida, como digo, es un entrenamiento y me gusta, y si no conocéis la filosofía estoica, es algo que yo sé que a muchos estáis llegando a esta filosofía por mi contenido, y yo no es que soy un exponente de estoicismo y no es mi intención, simplemente es una filosofía que he visto que a lo largo de mi vida ha encajado conmigo, pero no había sido consciente de que era estoicismo. Simplemente yo las veces bueno, de hecho cuando conocí esta filosofía hace más o menos unos 4 o 5 años, dije, pues me gusta porque es como lo que siempre he intentado aplicar de manera inconsciente. Solamente que aquí te lo ponen con frases y todo y tal, entonces como que te ayuda a ordenar un poco mejor las ideas, pero me parece brutal. Y por ejemplo, uno de mis estoicos favoritos es Marco Aurelio. De todos, de los máximos exponentes, Marco Aurelio es mi favorito. Entonces, si queréis algo más, ya sabéis, podéis leer libros de estoicismo, os ayudará a afrontar esas adversidades y no caer en el papel de víctima, porque recuerda que si estás cayendo en un papel de víctima es que quizás no estás viendo las cosas desde el punto de vista adecuado, simplemente tienes que ver las cosas con perspectiva. Así que bueno, este ha sido todo lo que es la parte en directo. Ahora nos quedamos offline, bueno, offline, fuera de cámaras, mejor dicho, para responder a vuestras preguntas si es que las tenéis. Así que yo me despido de YouTube y también me despido de Spotify. Así que os mando un abrazo y nos vemos en un próximo directo y aquí concretamente en un nuevo episodio. Así que, chao.